Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Librado del plan del mal. La palabra de Dios dice que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a negar la última noche que estaban reunidos compartiendo el pan, se preguntaban entre todos, ¿quién? ¿Quién? Es decir, ninguno de ellos sabían que era Judas. Judas se había conducido de una manera tal que ni siquiera los propios discípulos sabían en realidad quién era Judas. Y también dice la Biblia que cuando vinieron a buscar los discípulos, cuando vinieron a buscar a Jesús, Judas tuvo que darle un beso a Jesús para identificar a Jesús, porque él no se diferenciaba mucho de los otros discípulos. Y aquí vemos por un lado la cualidad de un verdadero líder y la cualidad de una persona que se ha apartado de Dios. La Biblia le llama cizaña. Yo le invito a que usted se lea Mateo capítulo 13. Y usted verá en Mateo capítulo 13 que de 4 semillas que se sembraron, solo una queda en buena tierra. Pero si sigue leyendo Mateo 13 más adelante, va a ver que la que quedó bien, dice la Biblia que mientras los hombres dormían, el malo vino y sembró cizaña al lado. Y si usted y yo somos del campo, va a saber que aunque una matica esté al lado y la otra esté al lado, debajo de la tierra las dos raíces se mezclan. ¿Ok? Y al mezclarse, si tú arrancas una, se arranca la otra. La diferencia es que uno produce fruto y la otra no produce. La diferencia que la cizaña produce raíz de amargura y la otra dice cimentados en la palabra. Tienen cimientos diferentes. Pero eso está abajo de la tierra, es difícil distinguir. Y eso es lo que sucede con el capítulo de hoy, la lectura de hoy, que Satanás, después de usar todos los medios para destruir la obra de Dios y la construcción del muro, ahora utiliza un recurso y es destruir a Nehemías desde adentro, con falsas profecías, con mentira, con divisiones. Y esto requiere un nivel de discernimiento que no todo líder lo tiene. Y Nehemías lo tenía. Vamos a leer. Y señores, y los padres de familia también, porque a veces uno ve cosas que parecen pequeñas, pero que Dios dé la sabiduría, porque no todo el mundo tiene el coraje, la valentía de confrontar el mal. ¿Entiende? A veces los padres prefieren mejor ser amigos de sus hijos. Y la Biblia dice claramente que ninguna disciplina en Hebreos, ninguna disciplina en el momento es causa de gozo, pero que en su tiempo produce un fruto agradable. Y ese momento de tú sentarte con una persona cuando no le parece bien lo que tú estás haciendo, un hijo, pues lamentablemente, ¿ok? Y entonces, ya sea en su casa, en su organización, son principios que no pueden ser violentados. ¿Cómo lo manejó Nehemías? Nehemías es un gran libro de liderazgo. Dios lo puso ahí para enseñar liderazgo a su iglesia. Vamos a leer el verso 6. Dice, cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, esos eran los 3 gobernadores de las otras 3 regiones, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro. Ok, resuelto. Nehemías, tú quieres edificar el muro está edificado. Dice, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Aquí vemos un primer discernimiento. Él supo que esa invitación no era para bien. Verso 4. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces y yo les respondí de la misma manera. Fíjese, a veces hay personas que te invitan a cosas, a reuniones, a esto, a aquello, al otro. Pide el discernimiento de Dios. A veces no son necesariamente tus enemigos. Siempre viene a mi mente lo que pasó con la gente que convocaban los hijos de David
cuando querían rebelarse contra su propio padre. Adonías, etcétera, 50 hombres que cabalguen delante de él. Y uno tiene que tener ese discernimiento y pedirle a Dios, ¿qué hay aquí? Un amiguito, vamos allí a la casa de fulana. Vamos allí, un traguito nada más. Pide discernimiento. La Biblia dice, no ignorando las maquinaciones. ¿Ok? Y Nehemías, de alguna manera, Dios, el Espíritu Santo, le decía, ¿sabes qué es lo que hay detrás de esto? Esto. Y él lo sabía. Entonces, dice que hasta 4 veces lo mandaron a buscar. Y eso es para que usted entienda lo insistente que puede ser el malo para hacerte caer. Entonces dice, entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Eso es un insulto. En la costumbre del Medio Oriente antigua, enviar a un gobernador una carta abierta era una falta de respeto. Por eso lo hice. En la cual estaba escrito, se ha oído entre las naciones y Gasmu lo dice, que tú y los judíos piensan rebelarse y que por eso edificas tú el muro con la mira según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras, ven por tanto y consultémonos juntos. Lo acusa de una mentira, se inventa una mentira. Tú pusiste profeta falso que profeticen que tú vas a ser rey. Yo le voy a informar al rey Artajerjes que tú te estás proclamando rey. Eso era una amenaza muy grave porque podía correr la vida de Nehemías. Verso 8. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Esas oraciones de Nehemías. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Escúchame. Esta persona que estaba encerrado, la Biblia no da el detalle por el cual estaba encerrado. Tal vez estaba asustado él mismo, tal vez, quién sabe, estaba encerrado. Tal vez estaba orando, porque dice la Biblia que Nehemías va donde él. Y la respuesta que este hombre le dice es, vamos y entrémonos en el templo y encerrémonos. Usted dirá, bueno, es al templo que me está invitando. ¿Cuál es el problema? Que Nehemías como príncipe, él no puede entrar al templo. Él es un príncipe de la tribu de Judá. Eso le toca a los sacerdotes. Él no puede irse a refugiar, que fue lo que hizo Joab, que se refugió de los cuernos del altar. Eso no le toca a un príncipe. Él, en medio del miedo, lo estaba incitando a que desobedezca la misma ley de Dios para salvar su vida. Y Nehemías dijo, eso no va a suceder. Entonces, fíjense todos los consejos sutiles. Ahora, primero era de fuera, pero ahora un propio hombre del pueblo de Dios es quien le da este mal consejo a Nehemías. Él tuvo el discernimiento para no caer en esto. Dice, verso 11, entonces dijo, un hombre como yo ha de huir, y quien que no fuera como yo entraría al templo para salvar la vida. No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Eso es lo que se llama discernimiento fino que tiene ese hombre. Entendí, dice la palabra, que Dios no lo había enviado, sino que Sanbalat y Tobías lo habían sobornado. Un profeta de Israel dando profecía, porque el diablo le había pagado para que lo haga. Esto es increíble. Y no es nada nuevo. Si usted lee Hechos capítulo 20, iglesia querida, Hechos capítulo 20, verso 28, Pablo, dando su discurso de despedida en Mileto, él dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre.
porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esto es el apóstol Pablo explicándole. Y usted sabe que en Gálatas fue un caso muy triste que usted puede leer. Gálatas capítulo 3, que Pablo decía, ¿quién os fascinó, Gálatas insensatos? Porque se dejaron confundir. Nehemías no permitió que eso pase. El pueblo de Israel se dejó confundir y hasta el mismo Moisés trataron de apedrearlo. Entonces, bueno, que el Señor nos ayude. Dice por último el verso 14, acuérdate, Dios mío, la oración con que concluye Noemí, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme aliento, infundirme miedo. Así termina Nehemías, esta profecía, trayendo esos falsos profetas delante de la presencia de Dios. Qué cosa tan terrible. Que el Señor nos ayude, que nos dé discernimiento, que nos dé sabiduría, que nos ayude a saber instruir, a saber guardar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, a ser líderes íntegros como Nehemías. Padre, te doy gracias en esta hora y oro por cada uno de tus hijos que han escuchado esta palabra. Todo mal consejo, Señor, de Sanballat, de los Tobías, de este tiempo, Señor, se ha quitado. Que tú estés dando discernimiento, Señor. Ese discernimiento santo, limpio, puro, Padre. Que viene de la gente, Padre, que tienen un corazón íntegro. Que tú abras, Señor, los ojos. Que tú libres de toda trampa del maligno, Señor. Que tú guardes, Señor, de caer a cada uno de tus hijos, Padre. Que permanezcamos fieles, Señor. Que si alguno está pensando volverse atrás, volver al mundo, Señor, que ha estado siendo asediado, Padre, que este es el día en que decida, aleluya, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Como dice tu palabra. ¿Qué tengo yo que ver con los ídolos? Con el mundo. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.